Un cordial saludo a todos los queridos hermanos y hermanas de esta comunidad virtual de los católicos dinámicos. Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro encuentro de los lunes, dándole la más cordial bienvenida a todos aquellos hermanos que sintonizan por primera vez con esta comunidad virtual. En esta ocasión tenemos como invitado al padre Ramón Emilio del Rosario, cariñosamente Franquelo, como le conocemos. El padre Franquelo es el párroco de la parroquia Entonces, decíamos que tenemos como invitado al padre Ramón Emilio del Rosario, que es párroco de la parroquia Cristo. Además, el padre Ramón Emilio es el director del colegio Padre Guido Gildea y el vicario responsable de la Vicaría de los Asuntos Religiosos de la diócesis de San Juan de la Maguana. En esta ocasión, el padre Franquelo conversará con nosotros el interesantísimo tema Educación Cristiana Católico de los Hijos. Bienvenido, padre Ramón Emilio. Los micrófonos de este espacio de la comunidad virtual de los católicos dinámicos le pertenecen. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me parece ya que es la segunda vez que estoy con ustedes y en verdad que este es un espacio donde los católicos de manera pues dinámica, desde su fe también expresan y se van formando lo que han ido viviendo en su trayectoria de fe cristiana católica. Entonces, agradezco que se me tome en cuenta y esperamos que el tema a tratar pues sea de mucho agrado y sé que lo va a ser porque la educación de los hijos es un tema de toda la vida y sobre todo nosotros los católicos tenemos el reto de poder educar a los hijos en la fe cristiana católica desde que nacen hasta que el Señor pues nos tiene en la vida y en la tierra. Entonces, vamos a iniciar con la oración. ¿Me correspondería hacerla, Rufino? Sí, padre, sí. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendar a Dios esta noche, especialmente a quienes se han conectado y los que verán esta charla día después, para que sea para la edificación de sus vidas y de sus familias. Que nosotros como cristianos entendamos que es urgente la educación de los jóvenes en la fe, que todo cristiano bautizado pues tiene ese compromiso de transmitir la fe a los demás y que tenemos también ese compromiso de seguir formándonos para dar a los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces voy ahora a compartir con ustedes la diapositiva. Me dicen a ver si la pueden ver. Sí. Perfecto, padre Franquelo, perfecto. Muy bien.
Entonces, este tema de la educación cristiana de los hijos, sobre todo en el ámbito católico, pues es un tema, decimos, pues de suma importancia para todo creyente, pues que tiene esa misión de poder transmitir los valores y la fe cristiana a sus hijos. De hecho, casi todos los ambientes que asistimos, eh, pues es una gran preocupación que tenemos en estos tiempos de cómo los padres han dejado de transmitir la fe a sus hijos, de cómo muchos padres viven unos valores y distintos quizás a lo que van aprendiendo sus hijos, sobre todo porque muchos, aunque se confiesan católico cristiano, pues no transmiten la fe. Dice este proverbio: instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Precisamente hoy conversaba con una de nuestras directoras de que a veces uno está hablando con los jóvenes como si estuviese arando en el desierto. Yo le decía que a veces la reacción no es ahora, sino que después es que uno va a ver los frutos de educar en la fe. Entonces me voy a basar en un documento sumamente importante que tiene la Iglesia Católica para tratar el tema de la educación, que se llama Gravissimum Educationem, que significa la urgencia de la educación. Entonces, tomado de este documento, dice el derecho universal a la educación. Ya sabemos que toda persona de raza, condición, edad, tiene derecho a la educación. Es algo que, bueno, sepamos que la Iglesia Católica a nivel universal defiende el derecho de la educación, tanto para la raza, por raza, género y edad. Por ejemplo, los países musulmanes, para nosotros es quizás normal decir que se eduque el hombre y la mujer, pero los países musulmanes pues han ido incluso coartando el derecho a educación de la mujer. Sin embargo, la Iglesia Católica va a defender este principio de que tiene que ser educado el hombre y la mujer en igualdad de condiciones. La educación debe responder al propio fin, al propio carácter, diferente al sexo, conforme a la cultura y las tradiciones patrias. Pues esto también es sumamente importante porque a veces hay países que se ha querido pues traer ideologías, meter ideologías, y sabemos que actualmente la educación, aunque uno no solo cree, está sumamente bombardeada con valores que se quieren imponer. Y hablamos de la ideología de género. Otras veces se ha querido pues poner el control de natalidad, la forma como se quiere educar sexualmente, la cultura, pues todo eso pues influye. Entonces, dice la iglesia, pues hay que tratar de que la educación se acorde con los valores que estamos viviendo en la patria, en la República Dominicana. Se debe procurar el fortalecimiento psicológico, la parte psicológica, la parte pedagógica, para desarrollar las condiciones físicas e intelectuales de los niños. Esto también es sumamente importante porque sabemos que hay cultura que hasta se han hecho experimentos con los niños para ver el resultado de un tipo de ser humano que se quiere. Lo que estamos en educación sabemos que el currículum es como, digamos, casi después de la Biblia. Es el documento más importante, o debería ser el documento más importante para construir el ciudadano. Entonces, por eso la educación es tan importante. Y de la educación entonces va a depender el comportamiento de los ciudadanos, el cumplimiento de sus deberes, la parte intelectual. Todo eso es de gran importancia. La educación cristiana, los cristianos son regenerados por el agua y el espíritu, son criaturas, se llaman hijos de Dios, tienen derecho a la educación cristiana. La educación cristiana procura que el hombre aprenda a adorar a Dios, a conocer al Padre en espíritu y en verdad. Entonces es bueno saber, recargar que en cualquier parte del mundo que esté la Iglesia Católica, el cristiano tiene derecho también a recibir una educación cristiana católica. Entonces se deben hacer esfuerzos. Nosotros aquí hemos tenido comunidades
Yo recuerdo concretamente el caso de Vallejuelo, donde había una situación con la escuela de la comunidad, poco cumplimiento de horarios, a veces perdía casi el 40% de la educación y muchos de los niños entonces nos mandaban a un colegio protestante. Entonces los padres se acercaron a Monseñor Grullón pidiéndole que se abriera una escuela católica en la comunidad. Entonces es legítimo que los católicos pues también procuren la educación cristiana de sus hijos. Y este deber viene también por el bautismo, por la gracia del bautismo. Tenemos también este deber y esta obligación y este derecho de educar cristianamente a los hijos. Que los educadores, en este documento se habla de los educadores, pero no tanto habla del maestro en sí, sino que ve a los padres como los primeros educadores. Los padres han dado la vida a sus hijos y están obligados a educarlos. Entonces, en esta parte es sumamente importante saber que los padres son los principales educadores. Los padres deben formar un ambiente familiar animado por el amor, la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación integral de los hijos. Si ustedes van siguiendo, pues, lo que vamos expresando, para la Iglesia Católica, educación no es simplemente enseñar a un niño a leer o escribir o mandarlo a la escuela. Es para decir que todo el ámbito de lo que se da en la casa, en el hogar, educa a los hijos. La familia auténticamente cristiana contribuye al progreso del pueblo de Dios. La iglesia como madre está obligada a dar una educación que llene la vida del espíritu de sus hijos. Entonces, si algunos de ustedes se preguntaran, ¿y por qué la iglesia católica tiene escuelas? ¿Y por qué la iglesia católica tiene monjas? ¿Por qué la iglesia católica tiene sacerdotes dirigiendo escuelas o tiene universidades? Es porque ella misma se concibe como una madre que está obligada a dar educación a sus hijos. Y cuando digo también esta parte, también sin dejar de lado la formación que se debe dar en las parroquias, la formación catequética, los diplomados, los talleres, todo eso es parte de la formación cristiana. Pongo este pequeño apartado: la instrucción catequética ilumina, robustece la fe, anima la vida en el espíritu, activa la participación en la vida litúrgica. Entonces, la catequesis tiene que ser el centro de nuestra formación, tanto en la parroquia como en cualquier ámbito que nos encontremos que nos toque instruir. Porque al final entonces veremos los frutos de que una persona formada, una persona bien catequizada, pues también va a dar mucho en la parte litúrgica de la vida de su parroquia. La importancia de la escuela, de todos los medios, la escuela es el de mayor importancia, ya que cultiva las facultades intelectuales, desarrolla la capacidad de recto juicio, introduce en la cultura, promueve los valores, prepara la vida profesional, fomenta el trato amistoso, contribuye a la mutua comprensión, fomenta la laboriosidad. Entonces decimos que en este tiempo todo educa, la calle educa, la familia educa, los medios de comunicación educan, pero de todos esos medios, pues el más importante es la escuela, por todo lo que ya escuchamos. Obligaciones y derechos de los padres. Los padres tienen derecho a educar a sus hijos y decidir en qué escuela hacerlo. Por eso el papá tiene un poder público de decidir la educación de sus hijos. Y es una obligación que que los padres eduquen a sus hijos. Si vamos a ver un poquito el ámbito aquí de la diócesis, y algo que se ha trabajado mucho en la promoción social, es que los padres puedan educar a sus hijos, que tengan acceso a la educación. En este caso también el Estado debe procurar las condiciones para ofrecer la educación
requerida por los padres. Entonces va de la mano con el esfuerzo de los padres, el deseo de los padres, pero también la inversión que haga el Estado para que los padres puedan alcanzar los anhelos de educar a sus hijos. La educación moral y religiosa en todas las escuelas. La Iglesia tiene la obligación de procurar la educación moral y religiosa de todos los hijos. Entonces aquí también podemos tener respuesta porque el porqué de la formación integral humana religiosa, el porqué la instrucción que hace la Iglesia en diferentes ámbitos de la sociedad. La educación no es solo para las escuelas católicas, sino para todas en general. Entonces, en esto uno tiene siempre que mantener el abanico abierto, de que no solamente se da instrucción en una escuela, entre comillas, católica, sino que es en todas las escuelas. Entonces, también aquí el testimonio de los educadores ayuda a difundir la gracia de la salvación. Aquí claramente, pues vemos también que cada educador católico que esté en cualquier escuela, donde quiera que se encuentre, pues también de alguna manera ayuda a difundir el Evangelio de Cristo. Las escuelas católicas, ya propiamente o per se, como conocemos muchas aquí en nuestra diócesis, son presencia de la Iglesia, cultural e intelectualmente, no deben estar por debajo. Es decir, una escuela católica pues debe dar lo mejor en la parte intelectual, en la parte cultural, para recargar esta parte académica. Por eso es que generalmente las escuelas católicas pues cumplen con sus expectativas y un poco más. Su función es crear un ambiente comunitario, eclesiástico, en libertad, espíritu evangélico, caridad, desarrollo de la persona, ordenar la cultura humana a la salvación. Entonces, en una escuela católica, per se ya se debe vivir ese ambiente comunitario. Se debe pues estar bien claro y matizado que es una escuela católica. Por la parte eclesiástica, por la libertad de espíritu evangélico, donde también se trabaja la caridad, donde se fomenta también el desarrollo de la persona. La escuela católica es útil para cumplir la misión en el pueblo de Dios y para promover el diálogo entre iglesia y sociedad. Entonces aquí es como decir, ¿qué pasaría si la iglesia no tuviese esos espacios formativos? ¿Qué pasaría si la iglesia católica no tuviera escuelas? Pues entonces estaría como un poco alejada de la cultura, de la realidad. Entonces ahí también la iglesia pues tiene ese espacio para difundir el mensaje, para hacer presencia, para ser pueblo de Dios. Entonces, incluso decimos que en estos tiempos muchas personas, incluso que gobiernan, son un poco más tolerantes a la fe porque fueron educadas en escuelas católicas. Diversas clases de escuelas católicas. Las escuelas católicas deben adoptar diversas formas según las circunstancias, sin olvidar primordialmente la fe, la identidad católica, que den atención especialmente a los más pobres. Entonces, las escuelas católicas deben adaptarse a la realidad en la que están laborando. No traje una lista, pero sí a nivel mundial hay muchas escuelas que van respondiendo a la realidad donde se encuentran ubicadas. Y sobre todo, pues tener como prioridad a los más pobres. Aquí también están las facultades y las universidades. Yo oía una charla que daba un sacerdote especialmente, invitando a que los padres católicos, es decir, los papás, que procuren siempre que sus hijos pues se eduquen desde que nacen en una escuela católica hasta que terminan la parte de su profesión. Entonces, a la medida de las posibilidades, pues, el católico debe también elegir las instituciones católicas. La Iglesia está unida al progreso de los jóvenes dedicados a los estudios superiores,
se debe procurar el cuidado y espiritual de ellos. Entonces ahí la iglesia no debe abandonarlo a los jóvenes en ninguna etapa de su vida. Incluso tenemos lo que quizá ustedes han ido a mencionar, la pastoral universitaria también para trabajar en las universidades. En las universidades no católicas pueden tener residencias estudiantiles. No sé si ustedes sabían que en Santo Domingo hay varias residencias para jóvenes dirigidas por religiosas, por congregaciones, en donde jóvenes pues católicos pueden decidir ir a vivir ahí para estar en un ambiente católico, para educarse mejor. Los sacerdotes y religiosas deben colaborar en la formación de los alumnos en el espíritu de Cristo, en el arte pedagógico y los estudios de la ciencia, para promover la renovación de la iglesia y hacer presencia en el mundo de hoy. Dice este documento del Compendio de la Iglesia Católica 461, los padres educan a sus hijos en la fe cristiana, principalmente con el ejemplo, la oración, la catequesis familiar, la participación en la vida de la iglesia. Entonces, lo que decíamos, todo lo que hace el papá en su casa, educa. Entonces, la primera educación que tienen que dar los padres a sus hijos es a través del ejemplo. Entonces, así ellos van a ser buenos conductores, buenos educadores en la fe. Luego también está la vida de oración, enseñar a orar a los hijos. Al enseñarlo a orar, pues entonces también le están transmitiendo una fe. La catequesis familiar, cómo instruirlo a los hijos cristianamente. Y también no olvidar la participación en la vida de la iglesia a través de la misa y otras actividades. Así como ya para ir recapitulando, la educación de los hijos, siempre mejor desde pequeños. Desde pequeños los acostumbramos a ir a la iglesia, no importa que hagan un poco de ruido, y debemos enseñarles cómo se deben comportar en misa para que poco a poco puedan lograr estar tranquilos. Entonces, ya vemos que muchos padres no quieren llevar a los hijos a la iglesia porque no molesten. Puede ser también que muchas veces los adultos somos intolerantes, pero los niños poco a poco hay que irlos introduciendo en la fe, en el ambiente cristiano. Edúcalos con el ejemplo, ya dijimos eso, es importante que aprendan de nuestras acciones más que de nuestras palabras. Entonces, los niños, pues, les edifica o les motiva más lo que ven que lo que se les dice. También en la adolescencia, redoblar las enseñanzas en cuestión de fe y sobre todo las vivencias de fe encaminadas a hacer la voluntad de Dios. Sabemos que muchos padres en la adolescencia lo que hace es que sueltan los hijos porque, entre comillas, no pueden con ellos. Entonces aquí dice que hay que redoblar las enseñanzas, hay que motivarla a que estén en los grupos de la iglesia, hay que, pues, conducirlos por los caminos del Señor. Enseñarles a que den testimonio de su fe. Es importante que nuestros hijos sean valientes y no les dé pena mostrar que son católicos. Esto es un gran desafío en nuestros tiempos porque hay mucha presión de los protestantes. Muchas veces en las mismas aulas hay muchachos que no muestran que son católicos, se avergüenzan. Entonces hay que decirle que con orgullo pueden hablar de su fe. Dice, si no te hacen caso, reza por ellos. En toda familia nunca falta un hijo que pase por una etapa de rebelde o de falta de fe, y nosotros como papás debemos estar pendientes de ellos. Entonces, ante la rebeldía de los niños, de los adolescentes, hay que rezar por ellos y hay que acompañarlos. La oración de una madre por sus hijos es poderosísima y puede arrancarles el milagro a Dios. Ya hay muchos milagros, se puede decir, de madres que han conseguido que sus hijos vuelvan a la fe por la oración. En resumen, ¿por qué educar en la fe? ¿Quién educa?
Una respuesta bastante corta: quien educa son los padres. ¿Por qué somos cristianos y hemos recibido el mandato de Cristo? Entonces, aquí está la respuesta. ¿Por qué entonces los padres tienen que educar en la fe? Que son cristianos, han recibido el mandato de Cristo, vayan por el mundo entero y proclamen el evangelio. Este mandato no solamente es para salir fuera de la casa, sino también dentro de las casas de la familia. ¿Qué supone educar en la fe para los hijos? Deben estar seguros de lo que van a transmitir. Entonces, es bastante delicado la educación en la fe de los hijos, sobre todo cuando los padres lo intentan hacer. Los padres deben estar muy seguros de lo que van a transmitir. Sobre todo, como hemos dicho, más que con palabras, con el ejemplo. Los padres no están solos. Tienen la gracia del sacramento del matrimonio y a la ayuda de Dios y de la iglesia para la educación de los hijos. ¿Qué hay que hacer para educar cristianamente a los hijos? Rezar por las noches. Esas son cosas prácticas que se puede hacer en familia. Bendecir la mesa. Tener la imagen de la Alta Gracia en casa. De los ángeles. Asistir a misa. Acompañar a los niños a la catequesis. Asistir a conciertos y otras actividades cristianas. Entonces, termino esta reflexión con una canción. A ver si puedo entrar desde aquí. Yo no sé si están ahí o están dormidos porque están todos en silencio. Estamos aquí, estamos aquí. Sí. Lo que Bueno. todo el mundo ansía encontrar la felicidad. Muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte de llenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. ¿Para quién soy yo que hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién? Bueno, Rufino, ya. Conversamos con el padre Ramón Emilio del Rosario Adame, vicario de la Vicaría de Asuntos Educativos de la Diócesis de San Juan de la Maguana. El interesantísimo tema, la educación cristiana católica de los hijos. Recordamos que en nuestros conversatorios de los lunes están disponibles en nuestro canal de YouTube, Católicos Dinámicos RD. Así que te pedimos, por favor, que te suscriba y comparta estos conversatorios con tus contactos. Vamos ahora en este momento a abrir un espacio de preguntas y aportaciones a nuestro invitado, el padre Ramón Emilio del Rosario. Pueden dejarnos sus comentarios acá en el chat del grupo, que con gusto los vamos a leer, o pueden en este momento levantar sus manos para que puedan hacer sus aportaciones o si tienen alguna pregunta al padre Franquelo. Tema que hemos trabajado esta noche, la educación cristiana de nuestros hijos. La escuela católica, la formación cristiana, es un proceso que algunos padres creemos que solo la van a adquirir enviando a nuestros hijos a la catequesis o que inscribiéndolo en un centro de educación de los católicos. Pero es un proceso integral donde se necesita la participación activa de los diferentes actores. La formación 1-1 es en el hogar,
en la familia, como nos decía el padre, la oración, ese testimonio de vida, inculcando valores y modelando valores en nuestra familia. Entonces, cuando lo llevamos al centro, dar continuidad y seguimiento al proceso de formación que recibe en el centro. Y en las actividades propias de la iglesia, insertarlo. ¿Cómo hacerlo? Claro, dando seguimiento, una comunicación constante entre los diferentes actores y proyectar. No dejarlo solo, sino darle vida a eso que le estamos inculcando a nuestros hijos. A veces nosotros somos católicos y llevamos a nuestros hijos a un centro de otro tipo, de otra denominación religiosa, por conveniencia, cercanía o una cosa, y estamos divorciados de lo que estamos haciendo. Porque si yo soy cristiana católica, debo inculcarle a mis hijos la formación cristiana desde la Iglesia Católica. Y muchos padres llevan a los niños a la catequesis, lo mandan, lo obligan. No, es un proceso de motivación, de integración. Los padres deben motivar al niño que van a la catequesis, que es un espacio de formación. Allí le van a hablar de Dios, que nos da todas las cosas buenas que podemos disfrutar. Tú vas a compartir con otros niños de tu edad. Y entonces la persona que está dando la formación debe motivar al niño de una manera, o al joven, que se sienta motivado a volver al día siguiente. Lo mismo que los centros educativos. Se han convertido en centros de trabajo duro y de exigencia, pero debemos hacer un alto y detenernos y ver cuáles estrategias vamos a utilizar para mantener dinámica la escuela y para que la formación de nuestros niños y jóvenes vaya siendo de una manera progresiva y podamos tener jóvenes con formación humana, integral y religiosa. Porque algunos creen que llevar a sus hijos al centro católico, al centro cristiano, le van a dar una formación cristiana nada más. No, es una formación integral, y religiosa, porque hay que tener un norte, pero necesitamos de la motivación, del compromiso y la entrega de los padres, de los docentes y de los gestores de los centros educativos. ¿Qué importancia tiene llevar a nuestros hijos a los centros católicos? Que le estamos dando una formación integral desde este centro, que necesitamos de la integración de los padres, y que la formación que reciban en el centro sea acogida, apoyada y alimentada en el hogar. Así que muchas gracias, buenas noches. Y creo que debemos seguir con este proyecto de formación nosotros para poder dar formación a los demás. Conversamos con el padre Ramón Emilio del Rosario Adame, vicario de la Vicaría de Asuntos Educativos de la Diócesis de San Juan de la Maguana, la educación cristiana católica de los hijos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Católicos Dinámicos RD, que nos dejes tus comentarios y que comparta esta transmisión. Así que estamos en el momento de aportaciones, comentarios, pregunta a nuestro invitado. Así que anímate y participa. Lo que hemos dicho en esta noche, cuando se habla de educación cristiana, pues se refiere a todos los valores de fe que se transmiten desde el hogar. La escuela per se es un simple eslabón en un sentido de la educación que los niños tienen que recibir, sobre todo en el ámbito de la fe. Otra recomendación, ya aparte de lo que han dicho, que nosotros los católicos valoremos nuestros espacios de formación, nuestras escuelas,
donde no hay escuela católica o donde hay pocas escuelas que a veces no cubren la demanda de toda la población, pues reforzar un poco más la formación integral humana y religiosa, apoyar los procesos. Y lo otro es que tengamos en nuestras mentes que no es lo mismo ni es igual educar un niño, por ejemplo, en un colegio protestante, en una escuela supuestamente sin ninguna confesión, que educarlo en una escuela católica. Porque muchos padres también han tomado esa moda. Yo me voy al colegio tal o que es más barato, el que me queda más cerca. Y entonces uno ve cómo ponen en juego incluso la fe de sus hijos. Entonces, la formación cristiana católica debe ser un trayecto de toda la vida y que lo que más educa, como hemos escuchado en esta noche, es el ejemplo de los padres, lo que se puede hacer en el hogar con los niños. Muchas gracias y bendiciones. En nombre de la comunidad católico dinámico, les damos las más expresivas gracias al Padre por esta oportunidad que nos ha dado de despertar y poner ojo visor sobre cómo orientar a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros familiares y amigos, de cómo conducir o proyectar la formación de nuestros hijos desde los centros católicos cristianos. Centro que da una formación integral, donde pide la colaboración y la integración de los padres, y que no es que los centros de educación católicos son reformatorios, son centros educativos de formación integral que necesitan de la integración y colaboración de los padres, de los tutores, para que juntos podamos construir. Así que le invitamos o desde ya le decimos de parte de esta familia, todos los lunes a las 8 de la noche nos conectamos con temática distinta, pero que tienen que ver con la formación cristiana de nosotros y de nuestros allegados. Que Dios le bendiga y nos permita seguir disfrutando de esa cátedra tan importante que hoy hemos recibido y nos motiva a seguir investigando para formarnos mejor y colaborar más con el bienestar y la calidad educativa en nuestro país. Buenas noches y que Dios le bendiga mucho. Amén. Buenas noches, amén, amén. La bendición, Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Mucho buen descanso. Gracias. Gracias.